El impacto geopolítico tras la retirada de los Estados Unidos en el conflicto kurdo. Los kurdos son una minoría étnica sin estado propio más grande de todo Medio Oriente. Actualmente se encuentran repartidos en 4 países que son Irán, Turquía, Irak y Siria. No obstante, gracias a la lengua y cultura en común, esta nación de más de 30 millones de personas ha permanecido unida. Al final de la Primera Guerra Mundial, tras la derrota del Imperio Romano, las potencias Francia y Gran Bretaña acuerdan la repartición de Medio Oriente mediante el Acuerdo de Sykes-Picot en 1916. Tras el Tratado de Sèvres se le dio una esperanza de independencia a los kurdos, no obstante este tratado jamás entró en vigor. Después de los tratados de Ankara y Lausanne, Kurdistán empieza a tener la forma fragmentada que conocemos hoy en día. En las últimas décadas han surgido diferentes movimientos revolucionarios que tienen como fin atentar en contra de los gobiernos nacionales de estos 4 países. Incluso estas fuerzas armadas han sido financiadas por países extranjeros. Aunque el conflicto sirio comenzó siendo una guerra civil, pronto se convirtió en un enfrentamiento entre múltiples actores regionales e internacionales, estatales y no estatales, que han hecho el escenario sirio un auténtico tablero de ajedrez. En él ha recobrado el protagonismo un actor que parecía olvidado de la escena internacional, los kurdos, convirtiéndose en una pieza clave. Tras el estallido de las denominadas primaveras árabes en Túnez, Egipto, Libia y Yemen, la población siria salió a las calles para demandar al gobierno de Bashar al-Assad para una mayor democratización del país. Sin embargo, mientras que en Túnez y Egipto el pueblo logró derrocar al régimen, Bashar al-Assad respondió a las protestas con la movilización del ejército y la dura represión de los movimientos. El gobierno continuó en el centro del poder en Damasco pese a las sanciones económicas, la pérdida de apoyos internos y el aislamiento internacional. Lejos de terminar con esta represión, surge en el 2011 el Ejército de Liberación Sirio, que tenía como propósito defender a los ciudadanos sirios y garantizarles un futuro mejor. La revolución ya se había convertido en una guerra abierta para el 2012. Las fracciones kurdas empezaron a involucrarse más en el conflicto sirio, denominadas como las Unidades de Protección Popular, componente de las fuerzas democráticas sirias. A la complejidad de la guerra civil, un nuevo actor conflicto desarrolla acciones y se instaló con consecuencias impredecibles en esta escena. Los rebeldes crecen. La influencia de grupos islamistas radicales como el Estado Islámico o el Daesh, que se enfrentarán tanto al régimen como a los kurdos y a los propios rebeldes. Con la penetración del Daesh en Siria en el 2014 se inició la fase de internalización en el conflicto, en las que las potencias regionales e internacionales se implicaron directamente en la contienda. Entre ellas tenemos Irak. Podemos distinguir 2 actores principales, por un lado el gobierno central de Bagdad y por el otro el Kurdistán iraquí, que se encuentra en 3 fracciones kurdos, que son el Partido Democrático Kurdo, la Unión Patriótica del Kurdistán y Golan. En este contexto, los kurdos apoyados por Estados Unidos fueron imprescindibles para combatir el avance del Daesh desde el territorio iraquí. Luego tenemos a Irán, que sigue los pasos de Rusia, pero con un marcado componente religioso en sus intereses. Irán no se podía permitir perder a su único aliado árabe en la región y proporcionó al régimen de al-Assad ayuda militar y asesoramiento sobre cómo aplastar la rebelión. Luego tenemos a Turquía, Arabia Saudita y Qatar, que han financiado y ayudado a los rebeldes con armas y entretenimiento. Arabia Saudita entendió que la victoria de Bashar al-Assad podía reforzar el poder regional iraní y además, en todo caso, si el régimen sirio fuera derrotado, representa una oportunidad para sembrar influencia al régimen que surja después. La oposición de Turquía en el conflicto se ha visto condicionada por 3 factores. Primero, la gestión de más de medio millón de refugiados situados a lo largo de la frontera
cada vez más. Segundo, la cuestión kurda. El control kurdo de parte del territorio sirio fronterizo con Turquía es visto como una amenaza política, ya que estos territorios pueden convertirse en una base para el Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Finalmente, las críticas internas a la política hacia Siria se han incrementado considerablemente. Luego tenemos a los actores internacionales. Estados Unidos tenía los siguientes objetivos: reducir la influencia de Irán, crear la condición para el regreso de los refugiados, eliminar las armas de destrucción masiva y facilitar la transición hacia un nuevo régimen e impedir el avance del Daesh. Otro actor internacional que tenemos es Rusia, que ha demostrado en más de una ocasión su apoyo al régimen sirio. De ahí la extraordinaria implicación del Kremlin en la guerra, ya sea a través de sistemáticos bombardeos a la oposición, como ofreciendo apoyo logístico desde Latakia para asegurar su instalación naval rusa en Tartus, uno de los principales puertos de Siria hacia el Mediterráneo. Al momento que el presidente Donald Trump retira sus tropas del conflicto, trae una serie de consecuencias. Muestra un cambio drástico en la política exterior estadounidense en Siria. Al abandonar, primero deja a las milicias kurdas en un estado vulnerable porque le da la oportunidad ideal a Turquía. Y además, estas milicias kurdas han sido clave para la lucha contra el Estado Islámico. Como resultado, frente a la posible intervención turca, Estados Unidos responde con una serie de poderosas sanciones. A esto se le puede llamar diplomacia coercitiva, ya que las motivaciones para imponer medidas coercitivas son variables, pero en las últimas décadas estas han sido implementadas cuando el Estado que las promueve busca aislar o castigar a los estados extranjeros que no cooperan con los objetivos de la política internacional del Estado emisor. Entre las conclusiones podemos ver la triste realidad que ha vivido el pueblo kurdo a lo largo de la historia. Este panorama de muchas sombras y pocas y débiles luces permiten imaginar que existe una especie de discriminación donde los derechos humanos brillan por su ausencia y donde los regímenes y los poderes políticos regionales son excluyentes. Pero no, lo cierto es que estas políticas de discriminación responden a intereses económicos muy concretos, derivados de la estratégica posición del Kurdistán en la región y a la posición de recursos naturales en abundancia. Los kurdos vienen del corazón del Oriente Medio y lo cierto es que pocas veces ha llamado la atención a los grandes medios de comunicación. Y una vez más se ha demostrado que prevalecen los intereses de los actores internacionales sobre las minorías.